Estoy diciendo aquí a los amigos de Instagram que voy a comenzar un Facebook con... Si gustan, pueden ir a mi perfil en los próximos minutos y vamos a estar conversando allí con el pastor Juan Carlos de Colombia. ¿Sí? ¿Le parece? Saludos, Albert. Un abrazo, un abrazo. Alcántara, José, saludos. A todos ustedes que están allí. Vamos a hacer un live, vamos a estar conversando algunos asuntos interesantes con el pastor Juan Carlos. Chito, los dejo porque ya estamos sobre la hora. Bueno, mi amado, entonces ya vamos a hacerle, ¿vale? Listo, vamos a darle. Ajá. Usted me hace señas cuando eso esté allí. Tranquilo, yo le hago señas, sí. Para ir a buscarlo en el perfil. Vale. Pero allí tiene un micrófono. Sí, conseguimos colocar un micrófono acá, sí, señor. Y se escucha muy bien. ¿Sí se escucha bien? Ah, bueno, hermano, excelente. Sí, señor. Esperemos un segundo que acá. Estamos cuadrando acá un momentito. Voy a comenzar un live en mi perfil Facebook como un pastor de... Aquí estamos, pastor. Le estoy diciendo aquí a los amigos de Instagram que voy a comenzar un Facebook con Mi pastor. Si gustan, pueden ir. Aquí estamos atentos. Ok, listo. Entonces, Me avisa cuando esté ya. ok, esperemos un segundo que acá me están surgiendo ciertas cositas, pero ya estoy cuadrando esto. De esa versión en el Salmo 33:12. Y alegría para la nación cuyo Dios es, cuyo pueblo Él eligió como herencia, o sea, como era heredad para sí mismo. Vuelvo y lo repito. Y alegría para la nación cuyo Dios estamos viviendo. Hoy fue un día. Navidad nos va a tocar nuestro espíritu, nos va a tocar todo. O sea, ¿cómo vamos a salir de aquí adelante de lo... Mi paz. Listo, ya vamos a ir al aire entonces en unos segundos. Ya.
Me avisa, pastor, yo para buscar el enlace. Sí, padre, estoy acá. Ya puede buscarlo, ya estamos al aire, ¿vale? Ok. ¿Lo encontró? Sí, señor. Listo. Bueno. Ok. ¿Listos? Muy buenas tardes, noche. Bueno, esta es una de esas oportunidades maravillosas que el Señor nos permite tener acá a alguien que realmente en el concepto personal ha marcado una gran trascendencia en mi vida, en el ministerio. Un amigo que ya hace varios años nos conocimos y él es un gran pastor. Ha escrito 2 libros. El primer libro se llama Lo que Cristo tenía en mente cuando dijo edificaré mi iglesia. El segundo libro se llama Apocalipsis, tus ojos lo verán. Es padre de 2 hermosos hijos, Christopher y Aarón. Y su esposa se llama Francis. Él es pastor por llamado divino. También es comunicador social, graduado como comunicador social. También llamado pastor es licenciado en teología. En fin, quiero presentarles en esta noche al pastor Uziel Reyes, a un gran amigo, a un hombre de Dios, un hombre que en medio de situaciones Dios ha sacado adelante este ministerio, a esta familia. Y con nosotros acá el pastor Uziel Reyes, quiero presentárselos para que los salude. Tendremos una conversación muy maravillosa en esta noche. Entonces esperamos que lo disfrutemos, que lo disfruten todos desde su casa. Y pastor Uziel, bienvenido. Mi pastor Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la gentileza de la invitación. Gracias por esas palabras que nos afirman. Usted sabe que lo tenemos en el corazón. El aprecio que le tenemos es recíproco y para mí es un gustazo estar esta noche con usted y con su audiencia. Ok, mi pastor. Bueno, mi pastor, esto es de una al grano, ¿no? Sí, señor. Usted ha escrito 2 libros. Bueno, leímos el primer libro, Lo que Cristo tenía en mente, un libro muy desafiante con respecto a la posición que la iglesia tiene, donde el Padre la estableció. Una iglesia que no es la cenicienta, sino que tampoco es la novia, es la esposa que está sentada con él para gobernar. Una iglesia poderosa desde la realidad de la vida que el Padre le impartió. Pero también ha escrito un segundo libro que ha generado bastante expectativa en los que lo iban a leer y después que lo leyeron fueron edificados en gran manera. Apocalipsis, tus ojos lo verán. Y hoy la entrevista que quiero preguntarle acerca de esto, de este libro de Apocalipsis. Para los que están escuchando o están viéndonos, vamos a hablar un poco acerca de Apocalipsis. Entonces, mi amado pastor, pues empecemos de una vez con estas preguntas. Y la primera pregunta es que quiero que usted nos dé un panorama general del libro de Apocalipsis. Gracias, pastor, porque creo que es pertinente, es necesario abordar estos asuntos en la iglesia. Alguien en cierto momento me criticaba porque decía, oye, pero ¿por qué poner el evangelio tan complicado si el evangelio es sencillo? Sí, ciertamente, el evangelio es sencillo, pero no significa que carezca de profundidad. ¿Sí? Bien lo dijo el apóstol Pablo. Pablo decía que la iglesia administra misterios. Bueno, lo estoy parafraseando. La iglesia es ese cuerpo legal
del reino de Dios en la tierra que administra misterios. Y eso no es poca cosa. Cuando estamos hablando de misterios, estamos hablando de las intimidades del Padre, ¿sí? El Padre Celestial tiene intimidades y las intimidades no están para cualquier persona. Solamente las personas muy cercanas a ti son las que pueden conocer nuestras intimidades. Y mientras esas intimidades no se conozcan, pues a eso se le llama secreto o misterio. ¿Qué quiere decir Apocalipsis o a qué nos referimos cuando estamos hablando del Apocalipsis? Bueno, pastor, nada menos que conocer a Jesucristo. Eso es Apocalipsis. En su definición directa, concreta, Apocalipsis es el conocer de Jesucristo. Y recordemos muy bien que Jesucristo es tanto la puerta como el camino para llegar al Padre, para llegar a los secretos del Padre, para llegar a las intimidades del Padre. Conocer a Jesucristo es primario, pero también fundamental. Bien lo dice la Escritura, que en Cristo está depositada todas las riquezas, toda la plenitud del Padre. Por lo tanto, si conocemos a Jesucristo, vamos a conocer también lo del Padre. Este libro lo publicamos el año pasado, pero comenzamos a ser inquietados por el Espíritu a finales del 2017. Recibí allí una luz de parte de Dios para ir comprendiendo ciertas cosas en el libro de Apocalipsis que me marcaron profundamente, me marcaron intensamente. De hecho, en lo personal sí viví una experiencia en mi cuerpo, pero no soy de contar esas experiencias porque tristemente se ha exalzado, se ha elevado mucho las experiencias personales, ¿no? Así es. Y entonces muchas veces se endiosa la experiencia personal que tuvo el ministro más allá de la verdad espiritual que se pueda manejar o entender en su momento. Pero en lo personal, sí viví una experiencia en mi cuerpo, quedé descompensado, quedé como afectado en mi salud física. Fui al médico, recuerdo que fui al médico, estaba a 10 días por ministrar en un congreso que hacíamos anualmente en nuestra casa. Y mientras yo me preparaba meses antes para impartir esta luz que estaba recibiendo sobre el Apocalipsis, viví en un amanecer, viví esta experiencia. Le dije a mi esposa, me siento extraño, en mi cuerpo no me siento bien, espiritualmente me siento impactado, me siento ministrado. Lo que tengo para compartir en este congreso es algo grande. Espiritualmente estoy bien, pero en mi cuerpo no estoy bien. Bueno, resulta, pastor, te cuento que fui a hacerme unos exámenes, me chequeé de todo y no me salió nada alterado. Wow. Después me di cuenta que era lo que había experimentado. Y el Señor me hizo entender en ese momento lo que pudo experimentar Juan en Patmos. Juan dice que cuando lo vi, caí como muerto. Como muerto, sí. ¿Sí? Dice como muerto, no fue que murió. Ajá. O sea, su humanidad experimentó una muerte, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Nunca. Excelente. De hecho, en el libro hablo un capítulo del fin de la humanidad. Ajá. En el libro no hablo del fin del mundo. Las personas piensan que lo que ahora estamos experimentando es el fin del mundo y no es así. Pero sí
creo en el fin de la humanidad. En el fin, cuando hablo de la humanidad, ¿a qué me refiero? El fin del yo. El fin de mis intereses. El fin de nuestros bajos instintos. ¿Sí? Esa humanidad, tarde o temprano, se topará de frente con Jesucristo. Tarde o temprano. Cuando recibimos una iluminación, una revelación de Jesucristo, nuestra humanidad muere, pero a la vez nuestro espíritu renace, resucita. De tal manera, mi pastor, de que cuando hablamos del Apocalipsis, estamos hablando de experimentar en carne propia la revelación más grande y más hermosa que una persona en la tierra pueda vivir. Ok, muy bien, pastor, excelente. En otras palabras, Apocalipsis es la revelación de Cristo que tiene sí o sí que transformarnos a nosotros, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea, quien diga lo contrario, quien diga que Apocalipsis es para otra cosa, realmente no está entendiendo la gravedad de las palabras que está expresando. Ajá. Dios Padre no tiene compromiso en revelar a otra cosa que no sea su Hijo. Su Hijo. El único compromiso que Él tiene es dar a conocer a su Hijo. Revelar otra cosa no viene del corazón de Dios. Muy bien, pastor, así es. Entonces podemos entender que esa revelación que el Padre tiene, que no es nada más que revelar a su Hijo, tiene que ver con ese propósito eterno, ¿verdad? Que se estableció desde la eternidad para que el Hijo sea conocido, ¿verdad? Entonces Apocalipsis es este punto, el Cristo revelado, ¿verdad? A sus hijos para que, como usted dijo ahorita ratito, la humanidad llegue a su fin, ¿verdad? Ok, pero hay otra pregunta, mi pastor, que quiero también hacerle en esta noche. ¿Qué le podemos decir a las personas que están asociando que todo lo que está pasando ahora tiene que ver con el cumplimiento de Apocalipsis? Muchos dicen, esto que está pasando, la pandemia, las muertes, esto tiene que ver con Apocalipsis. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, mi pastor, hay dos conceptos de Apocalipsis, ¿sí? Ajá. Está el Apocalipsis según Dios y está el Apocalipsis según los hombres. Apocalipsis según Dios es revelar a su Hijo para que podamos conocer el Evangelio, para que podamos accesar al reino, para que podamos disfrutar de la herencia, para que podamos disfrutar de la vida increada, la vida Zoe, la vida eterna. Ajá. Ese es el Apocalipsis según Dios. Pero también ha surgido un criterio, un concepto de lo que es Apocalipsis según los hombres. Por ejemplo, según los hombres, Apocalipsis es eso, el fin del mundo. Es la tercera guerra mundial. Es el juicio de Dios para con los hombres. Los más bíblicos, eclesiásticos o teológicos dicen Apocalipsis es la bestia, el falso profeta, sí, los cachos. Pero en realidad eso es irrelevante. Debemos hacer una distinción entre las palabras de los hombres y la palabra de Dios. La palabra de Dios es una. Así es. Las palabras de los hombres son muchas. Pero en realidad, ante las palabras de los hombres, hay una palabra que es superior. Hay una palabra que está por encima. Entonces, no es del todo acertado decir que Apocalipsis es el juicio, es el fin, es la destrucción del hombre, es hasta aquí vamos a llegar. No. Lo que hoy estamos viendo en el mundo,
lo que hoy se está padeciendo, llámese pandemia, llámese crisis económica, política, social, eso siempre ha existido. Siempre han habido crisis, siempre han habido situaciones complejas, siempre han existido pestilencias, enfermedades, guerra y rumores de guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente todo esto es propio de la vieja creación. Así es. En la vieja creación siempre va a haber crisis a nivel político. En la vieja creación es normal que veamos políticos corruptos, que veamos países quebrados, que observemos delincuencia, trata de personas, tráfico de armas, asesinatos. O sea, esto es propio de la vieja creación, ¿sí? Pero la nueva creación se conduce por otros códigos. La nueva creación se conduce por una realidad superior. Amén. En el planeta Tierra hay dos tipos de creación cohabitando. La vieja creación por un lado y la nueva creación. Esta nueva creación es la sal de la tierra. De hecho, la tierra no se ha terminado de descomponer porque está la nueva creación, porque está la sal de la tierra. La tierra no ha terminado de desmoronarse porque hay una nueva creación. Y gracias a esa sal y gracias a esa luz es que aún los sistemas se mantienen. Así es, pastor, excelente. O sea que de acuerdo a lo que usted nos dice, podemos decir que Apocalipsis, el término Apocalipsis es correr el velo, ¿verdad? Quitar la cortina. Exactamente. Entonces, con base en eso podemos entender que todo ministro de Dios, todo hombre de Dios, todo hijo de Dios necesita un Apocalipsis, ¿verdad? Todo Sí, hombre de señor. Dios. Entonces, totalmente, pastor. De hecho, a eso, qué bueno que lo comentas, porque quiero resaltar que Apocalipsis no es un libro. ajá. Apocalipsis es una acción divina para conocer a una persona. Quiero dejar esto bien claro. Apocalipsis no es un libro. Es una acción que Dios produce Ajá. para conocer a una persona. En ese sentido, existe, usted y yo podemos recibir un apocalipsis de Jesucristo en Génesis. Claro que Podemos recibir un apocalipsis de Jesucristo en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, en los Salmos, en Cantar de los Cantares, en los Evangelios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor en su ministerio terrenal dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas van a conseguir la vida eterna y allí hay un punto y coma. Sí, señor. Y eso significa que la pausa es más prolongada. Y dice el Señor, ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 66 libros que conforman el libro llamado Biblia, pequeña biblioteca, esos 66 libros fueron escritos no para apuntar al diablo, no para hablar de demonios, de principados, no para hablar del anticristo. Esos 66 libros se escribieron para dar testimonio de una sola persona, Así es. de Jesucristo. En este sentido, el libro de Apocalipsis también se escribió para dar testimonio de Jesucristo. De hecho, a Juan en Patmos se le dijo: escribe
lo que has visto, tiempo pasado, las cosas que son, tiempo presente, y las cosas que han de ser después de esta, tiempo futuro. En otras palabras, un apocalipsis es conocer al Hijo en lo que hizo, conocer al Hijo en lo que es y conocer al Hijo en lo que será. Apocalipsis es conocer al Hijo en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Excelente. Este libro, ve usted esto, mi pastor Juan, se nos ha vendido tanto de que el libro es una guerra, es un juicio, es una persecución, que es lógico notar que los cristianos no quieran acercarse al libro. Alguien comienza en enero y dice, este año voy a leer toda la Biblia. Y comienza el 1 de enero en Génesis 1. Pero no llegan a Apocalipsis porque es más que obvio. Se vendió que Apocalipsis eran los cachos, la bestia, el falso profeta, la guerra del Armagedón. Y tiene sentido que la gente no quiera acercarse al libro. ¿Por qué? Porque psicológicamente la ciencia de la psicología ha descubierto que nuestro cerebro está tan bien equipado que estamos con la capacidad de rechazar aquello que nos pueda lastimar. Rechazamos aquello que nos pueda herir. Obvio, si se le vende a un creyente que Apocalipsis es todas estas cosas horribles y feas, nadie va a querer acercarse al libro. ¿Sí? Así es. Entonces, hay que cambiar la perspectiva porque bien lo decías, el mismo término apocalipsis nos da destellos de luz de lo que significa en realidad gramaticalmente el término, ¿sí? Revelar a Jesucristo. De hecho, así comienza el libro, Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo. Y quiero notar algo allí, Pastor Juan Carlos. Quiero notar algo allí bien interesante, que a diferencia de otras cartas, aquí Juan no saluda, no hace una introducción saludando. Yo, Juan, apóstol de Jesucristo, exiliado en la isla de Patmos. No. Él no se presenta. Y para nosotros que estudiamos periodismo sabemos que en la noticia lo más importante va de primero. Lo más importante se establece en el lead de la noticia. Yo cuando observo esto me doy cuenta que Juan estableció de primero lo más importante. Lo importante no era que él se presentase, no era que él saludase, porque hubiese sido muy válido. Yo, Juan, apóstol de Jesucristo, exiliado en la isla de Patmos, saludo a las 7 iglesias que están en Asia. Él no lo hizo. Él va directo a el Apocalipsis de Jesucristo. ¿Por qué? Excelente. De hecho, Apocalipsis es el único libro en la Biblia que nos dice para qué fue escrito. Muy bien, excelente. O sea, de una leyendo Apocalipsis 1:1 sabemos para qué se escribió Apocalipsis. Ya te lo están diciendo. Exactamente. Bien, amado pastor. Entonces, ahí me acaba de responder un poco la tercera pregunta, pero podemos ampliarla un poco, realmente. Con mucho gusto. ¿Cuál es la razón por la cual existe un Apocalipsis? ¿Cuál es la razón por la cual existe? Esa pregunta es muy potente, porque Dios es sabio, ¿sí? Dios no hace nada por hacer, por realizar. Él no tira flechas, ¿sí? Él no juega al azar para ver qué va a salir. Y debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué existe? ¿Por qué Dios permitió un apocalipsis? ¿Qué sentido tiene un apocalipsis? Y la respuesta es, Pastor Juan, que un apocalipsis existe porque previo existió un misterio. La razón por la cual hay un apocalipsis es porque primero existió un misterio.
Lo que el Padre busca con otorgarnos un apocalipsis es que el misterio deje de ser un misterio. Porque vamos a simplificarlo. Apocalipsis es revelación. Ajá, Entonces, se necesita una revelación, se necesitó, mejor dicho, una revelación, iluminación, para que el misterio deje de ser misterio. ¿Y quién era el misterio? Pues nada menos que Jesucristo. Jesucristo era el misterio. El Hijo de Dios era el misterio. De hecho, esta es una de las cosas por la cual el pueblo de Israel en la época de Jesús cuestionaban a Dios, cuestionaban a Jesús y no lo aceptaban porque ellos decían, ¿cómo es posible que Yahweh o que Elohim nunca nos haya dicho que tenía un hijo? Bueno, en realidad siempre lo estuvo diciendo. Lo que pasa es que ellos nunca lograron verlo. ¿A dónde está el Hijo a manera de misterio en el Génesis? Pues en el árbol de la vida. Así es. Hoy nosotros sabemos que el árbol de la vida era o es el Hijo en misterio, escondido en esa figura. ¿Sí? Allí estaba escondido. Pero ¿dónde más estaba escondido en Génesis? Bueno, en el río que se repartía en 4 brazos y regaba toda la tierra, hidrataba toda la tierra. Allí estaba escondido el Hijo en ese río. ¿Dónde más estaba escondido el Hijo en Génesis? En el oro, en las piedras preciosas. ¿Sí? Él es ese tesoro. Él es esa joya, ¿sí? Que descendió del cielo para nosotros. Así es. ¿A dónde más estaba escondido el Hijo? Pues en la vara que reverdeció. ¿A dónde más estaba escondido el Hijo? En ese vástago que retoñó en tierra seca. ¿A dónde más estaba escondido el Hijo? Pues en el tabernáculo de Moisés, en el arca del pacto, en el lavacro, en los panes de la preposición, en el incienso. Allí estaba escondido el Hijo. Pero qué potente, Pastor Juan, que él había elegido, el Padre había elegido un último escondite. Se escondió en Génesis, se escondió en Éxodo. ¿Dónde estaba escondido en Éxodo? En este pan que descendía del cielo. Así es. En el agua que brotó de la roca. Pero hasta el último escondite, Jesús de Nazaret. Ese fue el último lugar donde se escondió el Hijo. El Hijo. Wow. Hasta que la semilla cayó en tierra, murió, retoñó y dio mucho fruto. ¿Qué fue lo que Pedro recibió? Y lo decías ahora, Pastor Juan. Exactamente, Dios desea que cada uno de nosotros experimentemos un apocalipsis. Un apocalipsis. A lo que históricamente el hombre le ha oído es lo que el Padre siempre ha querido para el hombre. Que experimentemos un apocalipsis. Por ejemplo, Pedro experimentó un apocalipsis. El Señor pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón por revelación dijo, tú eres el Cristo. Él no dijo, tú eres Jesús de Nazaret. Allí Pedro recibió un apocalipsis. ¿Por qué? Porque Pedro pudo darse cuenta que más allá de la humanidad de Jesús estaba el Hijo, estaba el Cristo. Días después, Jesús se los lleva a un monte muy alto y se transfigura. En esa transfiguración, ¿quién apareció? El que estaba escondido. Pero ahora en la resurrección, el que estaba escondido por causa de un misterio había sido repartido a todos los santos. Había sido repartido en el cuerpo. Mi amado Pastor Juan, ya para el Padre el misterio hoy no es un misterio.
Pero qué triste es saber que Cristo en algunos contextos cristianos sigue siendo un misterio. Un misterio escondido. Uh-huh. Y dice el escritor de Hebreos que el velo fue quitado. Uh-huh. Y ese velo era su carne. Por eso es que Jesús tuvo que ser quitado, porque Él era el velo. Ajá. Mientras Jesús estuviese presente, el velo iba a estar allí y no íbamos a poder ver al Hijo, al Cristo. Wow. Por eso es que Jesús, bueno, mejor dicho, Cristo, después que fue revelado, le dice a Simón, Uh-huh. no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca Uh-huh. edificaré mi iglesia. Así es. La iglesia se edifica sobre el apocalipsis de Jesucristo. Jesucristo. Así es. Wow. Esto es muy interesante, mi pastor, porque realmente si no hay un apocalipsis de Jesucristo, entonces la edificación de la iglesia no está en el fundamento, ¿verdad? No está en el fundamento, eso es correcto. Si no hay un apocalipsis de Jesucristo, uh-huh, permítame decir algo que quizás es duro, pero es una realidad, no le puedo mentir. Si no hay un apocalipsis de Jesucristo, somos incompetentes para edificar. Totalmente. Porque ¿quién es aquel que puede edificar? Aquel que ahora se ha convertido en un testigo. Uh-huh. Oiga, en la escritura hay 7 testigos. Uh-huh. La escritura solamente es uno de los 7 testigos. ¿Por qué existe un apocalipsis? En segundo lugar, ya dije la primera razón. La segunda razón es porque el Padre quiere que veamos al Hijo. Cuando lo vemos, wow, somos transformados. Y cuando le vemos, nos convertimos en testigos. Excelente. Solamente un testigo. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio algo. Uh-huh. Alguien que presenció un hecho. De hecho, mi pastor, por eso es que esto se llama buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Significa buenas noticias. Así es. Y en mi condición de periodista tengo que decirles que ningún periodista publica una noticia de algo que va a pasar en el futuro. Eso no existe. Ajá. Un periodista publica una noticia de algo que ya pasó. Muy bien. La razón por la cual se llama noticia es porque es algo que ya pasó. Ocurrió. ¿Sí? Entonces, un testigo, ¿es testigo de qué? De algo que sucedió. Ajá. De algo que él vio, pasó, se concretó, se consumó. Y como lo vio, ahora puede testificar. En este punto, para ser edificadores competentes, tenemos que haber visto primero a Jesucristo. Wow. Y para verlo, se requiere de un apocalipsis. Un apocalipsis no es una imaginación. Uh-huh. Un apocalipsis no es una suposición. Bueno, yo supongo que aquí esto quiere decir esto. No. Un apocalipsis no es una imaginación, no es una suposición. Es ser testigo. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? Dijo Juan. Lo que hemos visto, uh-huh, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocado, tocante al verbo de Dios. Esto es lo que pensamos, en otras palabras. Entonces, ¿de qué es que nosotros enseñamos? ¿De qué habla Uziel? ¿De qué enseña Uziel en Venezuela? ¿Cómo edifica Uziel? De lo que por gracia el Padre nos ha permitido ver. Aquí es cuando se cruza el límite de la teoría a la vivencia.
de la teoría a la praxis. La teoría es buena. En su momento, a un hijo, a un creyente le dispensan teoría, pero va a llegar el momento, y tiene que llegar el momento, donde el Padre te lleva a una experiencia, a una vivencia. Y cuando hablo de experiencia, no es únicamente caer al piso tocado por el poder del Espíritu. No. Cuando hablo de vivencia es que lo veamos, que lo podamos vivir con nuestros 5 sentidos espirituales. Pastor Juan, hay 10 sentidos. La nueva creación goza de 10 sentidos. Ajá. Los 5 sentidos naturales nos sirven y te sirven para operar en la tierra. ¿Qué son los 5 sentidos? Son canales por donde entra información. Por los ojos entra información, por los oídos entra información, por el olfato entra información, ¿sí? Por el tacto entra información. Asimismo, hay 10 sentidos espirituales y Juan los resalta en cada capítulo del libro de Apocalipsis. Juan habla de que y miré y vi y escuché, y dice, y se me dio a comer del librito, y dice, y toqué. Pero cuando está hablando de las oraciones de los santos que subían como ese incienso, él pudo oler. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Pablo decía, poned la mira. Es ese ver espiritual. ¿Sí? Es ese ver espiritual. A eso le llamamos visión. Visión espiritual no es el bonito anhelo de emprender una empresa, un proyecto. Visión espiritual ni siquiera es levantar una congregación en una localidad. No, no, no. El Padre nos dio visión espiritual para verlo a Él. Así es. Para contemplarlo a Él. Y entonces yo puedo decir, wow, yo tengo una visión del reino, pero si no estoy contemplando al Hijo, la visión puede ser noble, puede ser buena, interesante, pero si no se está contemplando al Hijo, no es una visión del reino. Así es. Cuando resucitamos con Él, también se reactivaron los 5 sentidos espirituales que Adán en el huerto perdió. Cuando Adán murió, fue una muerte espiritual porque físicamente él siguió viviendo. Cuando Adán murió espiritualmente, murieron también sus 5 sentidos espirituales. Por eso bien dice la Escritura que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y no las entiende porque está imposibilitado de los sentidos espirituales. Por eso es que no las entiende. No es que es tapadito, bruto, como decimos aquí en Venezuela. No, no, no. No es que es torpe. Es que no tiene los 5 sentidos espirituales habilitados. Para poder habilitarlos necesitamos nacer de nuevo. Muy bien, pastor, excelente. Ha sido una exposición magistral de cómo el Hijo estaba oculto desde Génesis, ¿no? Y en razón de eso se requería un Apocalipsis. Total. Para que podamos entonces verlo, oírlo y ser testigos eficaces y competentes. Muy importante eso. Pero mi pastor, bueno, hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos leer el lenguaje de Apocalipsis cuando el sistema religioso, cuando lo lee, solo interpreta caos? ¿Cómo lo podemos leer nosotros? Bueno, ya creo que te lo comentaba mi pastor. Sí, el sistema, porque ellos lo están viendo con otros lentes. ¿Sí? Son años donde se cultivaron conceptos, criterios, ideas erróneas
Y así lo van a seguir viendo hasta que el Padre no tenga un trato en sus corazones y hasta que ellos no tengan un corazón abierto para recibir lo genuino, lo verdadero. ¿Cómo nosotros tener una lectura correcta? Pues teniendo un corazón humilde. Si hay algo que no podemos nunca perder es tener un corazón enseñable. Así es. Nosotros somos hijos por la fe. La Escritura dice que fuimos engendrados. Y en la Escritura, ser hijo es superior a ser discípulo. Por eso es que en las cartas de Pablo observamos el término hijo y no discípulo. Sí, señor. Pero no significa que ser discípulo sea malo. Yo he llegado a una conclusión. Debemos ser hijos, porque lo somos por ser engendrados, pero también debemos tener un corazón de discípulos. Le pongo este ejemplo. Yo sé que yo soy hijo de Ulises Reyes. Eso no está en discusión. Así es. Pero de ahí a decidir ser discípulo de Ulises Reyes es otra cosa. Okay. Eso es el reto que nosotros tenemos como padres. Que no solo nuestros hijos sepan que somos sus padres biológicos, sino que digan, yo quiero y yo elijo ser discípulo de papá. Yo quiero que papá me enseñe. Yo quiero que papá me instruya. Entonces, ser únicamente discípulo no está mal, pero no está del todo acertado. Debemos ser hijos. Pero qué bonito es ser hijos con un corazón que ha decidido ser discípulos. Okay. ¿Cómo darle una lectura correcta a esto teniendo un corazón enseñable? Teniendo un corazón humilde. Humilde en saber que hay una sola línea en la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo tema. Uno solo. Jesucristo. Él es el tema. Él es el único tema. Él es lo único que el Padre quiso dar a conocer. De hecho, Él es la buena noticia. Las buenas nuevas del reino es que el Padre nos otorgó, nos dispensó a su Hijo y que por medio de su Hijo nos reconcilió y por medio de su Hijo nos dio entrada al trono de la gracia, nos dio entrada una vez más al reino, nos insertó en la familia de Dios. No hay otro tema. Si alguien va a la Escritura y consigue lo sobrenatural, wow, es que yo veo lo sobrenatural. Bueno, eso corre por cuenta de él, pero no es lo que el Padre ha querido dar a conocer. Si alguien va a la Escritura y lo único que consigue es guerra espiritual, demoniología, eso corre por cuenta de él, pero ese no es el énfasis. Bueno, ya lo decía, el mismo Señor dijo que toda la Escritura solamente da testimonio acerca de él. Excelente, mi amado pastor. Pero mire que en su libro hay un tópico que me causa mucha curiosidad interesante. Y ese tópico dice la batalla final. ¿Por qué no nos habla un poco de ese tópico de su libro, la batalla final? Sí, cuando me refiero a la batalla final es que tarde o temprano toda alma se va a conseguir con el Hijo. Tarde o temprano. Nuestra alma tiene que llegar al final. Al final de la vida adámica. Al final del aliento adámico. El primer Adán fue hecho de aire, de soplo. El soplo de Dios. Pero el postrer Adán no fue hecho por el soplo. El postrer Adán es espíritu vivificante. Ahora, la vida del primer Adán era una vida, la misma palabra en griego es neumático. Era una vida, y neumático tiene que ver con eso, con aire, con viento. Ahora, nosotros en Venezuela le llamamos caucho, pero en algunos países se les llama llantas. En otros se les llama neumático. Pastor,
¿Qué necesita un neumático para poder rodar, funcionar? Aire. Aire. ¿Qué necesita una pelota para poder funcionar? Aire. Pero el día que comienza a espicharse, no van a hacer el trabajo. Así es la vida almática. La vida sin Cristo es neumática. Y cada cierto tiempo vamos a necesitar que nos estén echando aire. Cada cierto tiempo vamos a necesitar alguien que me ponga la mano para agarrar un segundo aire. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano nuestra alma tiene que experimentar el final. La batalla final, que por supuesto, en esa batalla final, solamente uno saldrá victorioso. Y ese es el Hijo. El Hijo. Tiene que llegar un punto, Pastor Juan, donde nosotros nos rendimos. Ya, no quiero pelear más contigo. Depongo mi actitud, depongo mi yo, y a eso se le llama arrepentimiento en la Escritura. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es quebrantarse, arrepentimiento no es botar litros de lágrimas, no, arrepentimiento es deponer nuestra actitud, es deponer nuestro yo. Solamente hay un yo que es el que prevalece, ¿sí? Está el yo divino y está el yo del hombre, pero jamás el yo del hombre podrá estar por encima al yo divino. Bien lo dijo, yo soy. Sí, yo soy el alfa y yo soy la omega. Ese yo soy que se ve en el principio sigue siendo el mismo yo soy que se ve en Apocalipsis, se ve en el final. Wow, pastor, excelente. La verdad es muy edificante escuchar esta exposición, porque realmente muchos predican o han predicado por años, bueno, que Apocalipsis es la destrucción, la Armagedón, las guerras, pero por el lenguaje figurado que contiene, todo se desvía hacia allá, pero nunca se analiza que es hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro, el fin de esta humanidad, ¿verdad? La batalla final. El fin de esta humanidad. Exactamente, eso es muy edificante. El apóstol Pedro experimentó el fin de su humanidad. Así es. Lo experimentó. El apóstol Pablo experimentó el fin de su humanidad. De Saulo pasó a ser Pablo. Pablo, así es. La humanidad de Saulo quedó triturada, desapareció. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que final es que el Hijo viva a través de nosotros, en nosotros. Que el Hijo sea visto en nosotros. Pastor Juan Carlos, desaparecer voluntariamente la humanidad duele. Así es. De una fuente no pueden salir dos tipos de agua. O sale dulce o sale agua salada. Pero no pueden salir dos. Esta casa, tu casa y mi casa, fue diseñada para un huésped, no para dos. Y tener que desalojar el yo para que él viva, eso duele. Es verdad. Esto es poderoso, ¿no? Eso duele. Ese es el verdadero proceso de transformación. Así es, amado. Es interesante, mi amado pastor. Estas charlas son muy edificantes. Pero tengo una última pregunta. El tiempo ya se está yendo. Ya vamos a completar casi una hora. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? Porque nos están viendo personas de todos lados. Y la pregunta ¿es Apocalipsis el fin del mundo? No, totalmente no. Okay. Totalmente no. Ya con lo que hemos dicho, ya creo que las personas han podido inferir, pero totalmente no. El Apocalipsis no es el fin del mundo. Dios es soberano y él está en su potestad, si quiere, acabar literalmente con el mundo. Con el planeta, ¿sí? El planeta. Pero es que el problema no está en el planeta. En la tierra Eretz. La palabra tierra para el planeta es Eretz. El problema está en la tierra Adamaj. De la palabra Adamaj viene Adán. Ojo, y yo quiero hacer aquí una
resaltar. Adán no tiene tanto que ver con una persona. Adán es la humanidad del hombre. Adán. Cuando allí en Génesis se habla de Adán, no es una persona, es la humanidad del hombre. Cuando se habla de Eva, no es una persona, es la humanidad, es la sociedad. Entonces, ¿dónde está el asunto? El detalle en la humanidad del hombre. Así es. Y estamos viendo, sencillamente es una humanidad terca, obstinada, que quiere vivir independiente, que quiere hacer lo suyo, que quiere saciar sus bajos instintos. Entonces, ¿cuándo nosotros veremos el planeta restaurado? Cuando esta tierra comienza a ser gobernada por la vida increada. Excelente. En los próximos años, estoy convencido de que viene una manifestación potente de los hijos de Dios. De hijos que en esta cuarentena están muriendo, pero a la vez están resucitando. De hijos que están redefiniendo sus conceptos, sus intereses, sus motivaciones. De hijos que están diciendo, ¿qué me motivaba a estar en el ministerio? Tener nombre, renombre, el edificio, las agendas, porque ahora hasta las agendas se acabaron. Quedaron allí a un lado. Hijos que están siendo calibrados, afinados, perfeccionados. Hijos que estamos muriendo a nuestros intereses, al yo, para que Él sea el que gobierna y sea visto en medio y desde nosotros, pastor. Quiero aprovechar, decirle a todos los que de pronto están interesados, este libro está en Amazon, en formato Kindle. Usted busca allí en Amazon por mi nombre, Uziel Reyes, y allí va a estar, está disponible. Repito, en Amazon, formato Kindle. Solamente para Venezuela lo tenemos en físico. Si alguien de pronto es de Venezuela, está en físico. Usted puede comunicarse a mí por el privado de mis redes y allí pueden escribirnos y obtener el libro. Por eso hemos decidido formalizar, hace 3 años formalizamos, pastor, el Centro de Inteligencia Espiritual. Excelente. Para compartir todas estas riquezas. El Centro de Inteligencia Espiritual no es un congreso, son escuelas intensivas. Compartimos esto y mucho más. Wow. Y pastor, esto ha sido muy, muy edificante. Como se puede decir en la mentalidad entendida, hemos comido el pan de vida, ¿verdad? Comiendo el pan de vida. ¿Qué es lo que nos nutre y nos edifica? Y ya para terminar, usted decía algo muy importante. Y es que se van a ver en los próximos años una manifestación de los hijos de Dios. Y el texto que el apóstol Pablo usa dice la manifestación gloriosa. Eso es algo muy poderoso, ¿no? Esos hijos de los cuales la palabra habla que se van a manifestar de forma gloriosa, tienen que ser hijos que han tenido un apocalipsis. Si no experimentan el apocalipsis, no pueden manifestar algo glorioso. Total. ¿Verdad, mi apóstol? Pastor? Sí, pastor, total, porque el dicho dice, nadie puede dar lo que no tiene. Así es. No puedo entregar lo que no tengo. Puede que yo lo maquille. Sí. Puede que yo me guarde en una fachada. Pero ¿cuánto puede durar eso? Una de las cosas que hablamos en ese libro es acerca de la verdad. La verdad versus la mentira. Entonces, la mentira está diseñada para fracasar. Porque no hay mentira, engaño que prevalezca ante la verdad. Por allí el sistema tiene un conflicto de que nadie tiene la verdad. Evidentemente, el hombre natural no tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Dios es el que tiene la verdad. Él es la verdad. Él no tiene la verdad. Él es la verdad. Y cuando un hijo entendido lo ha visto, el hijo es entendido que lo ha visto por gracia, por revelación, por iluminación,
no se convierte en alguien que tiene una verdad. No, 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 no. Se convierte en alguien verdadero. Wow. Ojo, porque de nada sirve manejar la verdad y no ser verdaderos. El Padre no busca eso. El Padre no busca que nosotros manejemos verdad sin ser verdaderos. No, 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 no. Cuando conocemos la verdad, nos convertimos también nosotros en la verdad. En la verdad. Ojo, no por nosotros, sino por lo que ha sido depositado por gracia en nosotros. Wow. Porque dice la Escritura que el Señor dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ajá. Y él es mentiroso desde el principio. Por lo tanto, cuando el diablo tiene un hijo, ¿qué es lo que tiene? Mentira. Mentira. Claro que sí. Pero cuando el padre tiene un hijo, ¿qué es lo que tiene? Verdad. La verdad. La verdad. Entonces, portamos la verdad por causa de lo que hemos recibido. No podemos, ni jugando, permitirnos ni un ápice de mentira. No podemos. Si hemos recibido un apocalipsis del Hijo, es para aportar la verdad. Porque cuando tú lo ves, ¿qué es lo que tú estás recibiendo? Recibiste la verdad. Por eso dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Cuando tú la conoces, cuando la recibes, esa verdad ya te posee. Así es. Eres parte de esa verdad. Wow, qué bueno. Mi amado pastor, el tiempo se ha agotado. Realmente tenemos que tener otro tiempo más adelante, ¿no? Pero sugiero, pastor, sugiero. Sí, señor. No sé qué te parece que revises allí los comentarios. Hay cualquier cantidad de personas allí comentando. Ajá. Bueno, vamos a ver. Siempre es bueno escuchar a la audiencia, consultar, ver allí a la audiencia. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Gracias por la gentileza de estar allí. Algunos comentarios de algunos hermanos acá. Dice un hermano que es pastor, Fernando González, dice, aleluya, cuando comemos de esta palabra de ciencia somos bendecidos, dice este hermano. Y es interesante la idea de la comida. Ajá. La idea de la comida es potente porque sabe que se dice, en términos populares, se dice que una persona su cuerpo es lo que come. Lo que come, así es. ¿Cierto? Somos lo que comemos, se dice, ¿no? Pues si comemos del pan que descendió del cielo, no hay división entre el alimento y el cuerpo. Después que es ingerido, pasa a ser uno. En ese sentido, pastor, si comemos la verdad, somos uno con ella. Así es. Y a eso le llamamos proceso de transformación. La misión de la verdad, el objetivo final de la verdad, después que está en nosotros, es desmantelar en nosotros toda naturaleza de mentira. De mentira. Excelente. Otro comentario, dice mi amado pastor. Cuando conocemos la verdad, nos convertimos también en la verdad. Dice otro hermano acá. Y hay otros comentarios. Pero bueno, el tiempo. Tranquilo. Ha sido un gustazo, pastor, estar aquí con usted. Aquí también otra, doña Nubia Mancera, una amiga, dice, excelente palabra, aclarando muchas dudas. Dice. La verdad, saludamos a cada uno de los que han estado conectados. Y consejo para la audiencia, mi amado pastor Uziel, un consejo final por hoy para nuestra audiencia en cualquier lugar del planeta que nos haya estado escuchando o nos vaya a escuchar. Entonces, por favor, un consejo final. Mis amados, el Apocalipsis
tiene como fin 3 cosas primarias desde mi perspectiva. Un apocalipsis nos permite conocer al Hijo. Un apocalipsis nos permite conocer al Padre y un apocalipsis nos permite conocer la iglesia. Sin un apocalipsis no conoceremos ni al Hijo, ni al Padre, ni a la iglesia. Muy bien. El apocalipsis viene para conocer primeramente al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la puerta. ¿Por qué? Porque el Hijo es el camino. Ese apocalipsis, después que lo tienes y que comienzas a descubrir al Hijo, también comienzas a descubrir al Padre, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y tercero, el apocalipsis viene para conocer la iglesia. En conclusión, un apocalipsis te permite disfrutar el evangelio. Esto es para disfrutarlo. Esto es para deleitarnos. Esto es una delicia. Debemos recuperar en la iglesia el concepto del paraíso. ¿Qué era lo que disfrutaba Adán en el huerto? Era un paraíso. De hecho, la palabra huerto significa un lugar de deleite. Así es. Era un lugar de delicia. Si nos han reconectado en ese paraíso, porque ¿quién era ese huerto? El huerto no era literal. El huerto no era físico. Si fuese así, con tanta ciencia avanzada, ¿por qué no han descubierto geográficamente el huerto? No lo han descubierto porque no era literal. Era una persona, era Jesucristo. Y si ya somos el cuerpo de Cristo y por gracia nos injertaron, ¿dónde crees que estamos? Estamos en el paraíso. Si hemos recibido ese apocalipsis y hemos atravesado a Cristo como esa puerta, pues estamos hacia adentro de Cristo. Allí estamos, caminando Cristo adentro. Esto no es un sufrimiento. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, sí, pero en el mundo. En Él no. En Él no, muy bien. En Él no. En Él todo es perfecto. En Él todo está consumado. En Él todo es una realización. Así que debemos recuperar el concepto de paraíso, el concepto de huerto. Estamos allí en un lugar de delicia. Estamos allí en un lugar de deleite. Estamos con el esposo. Estamos en una constante luna de miel con el esposo. Cantar de los Cantares es sombra, tipo y figura de esa unión tan bonita que existe entre Cristo y la iglesia. Cantar de los Cantares no es como muchos han dicho, no, un libro sexual, es un libro para hablar de la intimidad del hombre y de la mujer. No, 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 no. Es un libro que apunta y señala a la unión tan bonita, a la intimidad tan bonita que existe entre Cristo y la iglesia. ¿Cuál es mi consejo? Debes tener un corazón abierto, porque el Hijo solo se le desnuda a su iglesia. Wow. El esposo solo le muestra sus intimidades a su esposa. Y hay quienes todavía, pastor, esto no lo asimilan, no lo aceptan. No, somos la novia, dicen. Somos la novia de Cristo. Y no somos la novia. Si usted lee con detenimiento la parábola de las 10 vírgenes, si usted lee con detenimiento en el antiguo cuando se le buscó esposa a Isaac, todo eso era sombra, tipo y figura. Si usted lee con detenimiento cómo Juan describe la ciudad que descendía del cielo, dice que estaba ataviada, desposada, no dice desnoviada, desposada para su marido. Eso quiere decir cantar de los cantares, ¿sí? Si nosotros creemos, ¿cuántos creen en la intimidad con Dios? Muchos creo que dirían amén. Pues Dios no tiene intimidad
en una condición de noviazgo. Así es. No se tiene intimidad en una condición de noviazgo. Y bien lo dijo Pablo, el que se une al Señor, un espíritu. Eso que está allá en Génesis, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán una sola carne, sombra, tipo y figura de la unión que se iba a dar entre Cristo y la iglesia. El que se une al Señor, un espíritu, es con él. ¿Cuál es mi consejo? Disfrutemos esto. Vamos a deleitarnos en esto. Que Él cada día se nos revele, Él nos está mostrando su intimidad. Intimidad con Dios no es que yo me arrodillo por una hora. Intimidad con Dios no es que yo tengo un devocional en mi casa. Tú y yo podemos hacer eso y no precisamente tener intimidad con Dios. Nadie puede tener intimidad con Dios a menos que Dios lo meta en su intimidad. Así es. Intimidad con Dios es cuando Él se desnuda y podemos verlo a cara descubiertas y sin velo y comenzamos a conocerlo. Porque en Génesis dice, y conoció Adán a su mujer. El término que se usa para intimidad allí es conocer. Ajá. ¿Sí? ¿Y la vida eterna en qué consiste? En conocer. Y esta es la vida eterna, en que te conozca. Conocer. Intimidad con Dios es cuando Él mismo se da a conocer. Disfrutemos esto, que esto es para reinar en vida. Wow, mi pastor, gracias por ese consejo final para los oyentes, para los que están también viendo. Y realmente saludamos una vez más a todos. Y el pastor Uziel, gracias por aceptar nuestra invitación. Y allá saludamos a su casa, a su familia, a su congregación. Y que esta realidad del apocalipsis de Cristo siga siendo cada día en nosotros algo maravilloso. Un aparecer de Cristo. Amado pastor, Total. Gracias por todo. Bendecidos. A ti, mi pastor. Y cielos abiertos. Ok.